Apéndices 2. V. y Lenin. Fragmento de la obra. El desarrollo del capitalismo en Rusia. La teoría de los populistas sobre la imposibilidad de realizar la plusvalía. El problema que ahora nos plantea la teoría del mercado interior es el siguiente. Es sabido que el valor del producto, en la reproducción capitalista, se divide en tres partes. 1. La primera repone el capital constante, es decir, el valor que también antes existía bajo forma de materias primas y auxiliares, máquinas y medios de producción, etc., y que se limita a reproducirse en una determinada parte del producto acabado. 2. La segunda parte repone el capital variable, es decir, costea los salarios de los obreros. Finalmente 3. La tercera parte forma la plusvalía, perteneciente al capitalista. Generalmente, se cree, exponiendo el problema con arreglo al criterio de los señores VN, ON, y que la realización, es decir, el logro del correspondiente equivalente, la venta en el mercado, de las primeras partes no ofrece ninguna dificultad, puesto que la primera se incorpora a la producción y la segunda entra en el consumo de la clase obrera. Pero, ¿cómo se realiza la tercera parte, es decir, la plusvalía? Es evidente que no puede ser consumida íntegramente por los capitalistas. Nuestros economistas llegan a la conclusión de que la salida a las dificultades que plantea la realización de la plusvalía hay que buscarla en la conquista del mercado exterior n. ON, apuntes, sección 2F15 en general y P305 en particular. El remanente en el abastecimiento del mercado con mercancías en los Otechches Benilles Apisky, 1883 y resumen de economía teórica, San Petersburgo, 1895, pp. 179 ss. Los citados autores explican la necesidad del mercado exterior para la nación capitalista, diciendo que los capitalistas no tienen otro camino para realizar los productos. Que el mercado interior de Rusia se restringe a consecuencia de la ruina de los campesinos y de la imposibilidad de realizar la plusvalía sin mercado exterior, pero que éste se haya cerrado para un país joven que ha abrazado ya demasiado tarde la senda de desarrollo del capitalismo, con lo cual, y a base exclusivamente de razonamientos a priorísticos, y además teóricamente falsos, considera demostrado que el capitalismo ruso carece de una base sólida y es, por tanto, un aborto. Es indudable que, al tratar el problema de la realización, ON ha tenido presente la teoría de Marx referente a este punto, a pesar de que en este pasaje de sus apuntes no aparece para nada el nombre de Marx, pero no la ha entendido en absoluto y la tergiversa, como enseguida veremos, hasta el punto de que no hay quien la conozca. Por eso, nos encontramos con la curiosa circunstancia de que en todo lo esencial sus ideas coinciden con las del señor a quien no se le puede acusar, ni mucho menos, de incomprensión de la teoría, puesto que sería la mayor de las injusticias sospechar que la conozca ni siquiera superficialmente. Ambos autores presentan la teoría de tal modo, como si fuesen los primeros que tratan este problema, llegando por su propia cuenta a ciertos resultados. Ambos ignoran soberanamente lo expuesto por los antiguos economistas acerca de este tema. Ambos repiten los viejos errores, refutados ya del modo más concienzudo en el segundo tomo de El Capital. Ambos reducen todo el problema de la realización del producto al problema de la realización de la plusvalía, partiendo evidentemente del supuesto de que la realización del capital constante no ofrece ninguna dificultad. Este modo simplista de ver el problema implica el error fundamental del que brotaban todos los demás errores en que incurrían los populistas, en su teoría de la realización. En realidad, la dificultad del problema de la realización estriba precisamente en encontrar una explicación a la realización del capital constante. Para poder realizarse, el capital constante necesita incorporarse de nuevo a la producción, cosa que directamente solo puede hacer el capital cuyo producto consiste en medios de producción. Cuando el producto destinado a reponer la parte constante del capital consiste en medios de consumo, no puede aplicarse directamente a la producción. En este caso tiene que mediar previamente un intercambio entre el sector de la producción social que crea medios de producción y el que produce medios de consumo. Y aquí es precisamente donde radica toda la dificultad del problema, que no advierten siquiera nuestros economistas. El señor presenta la cosa, en general, como si la mira de la producción capitalista no fuese la acumulación, sino el consumo. Dice, queriendo ser profundo, que se concentra en manos de una minoría una masa de objetos materiales que rebasa la capacidad de consumo del organismo, psic. En un momento dado de su desarrollo, y vid. P149, que la causa del remanente de la producción no es la modestia o el retraimiento de los fabricantes, sino la limitación o la falta de elasticidad del organismo humano.
que no está en condiciones de aumentar su capacidad de consumo con el mismo ritmo con que aumenta la plusvalía y vid. Página 161. El señor N. se esfuerza en enfocar el problema como si no considerase el consumo como la finalidad de la producción capitalista, como si tuviese en cuenta la función y la importancia que los medios de producción desempeñan en el problema de la realización. Pero en realidad demuestra una confusión completa en cuanto al proceso de la circulación y la reproducción del capital social en su conjunto y se embrolla en una serie de contradicciones. No nos detendremos a examinar todas estas contradicciones en detalle, pp. 203, 205 de los apuntes del señor N. Sería una tarea muy ingrata, que en parte ha sido realizada ya, además, por Bulgakov en su libro titulado Sobre los mercados en la producción capitalista, Moscú, 1897, pp. 237, 245. Por otra parte, para demostrar cuán fundada es la crítica que acaba de hacerse de las ideas del señor N. Basta con investigar su confusión final, según la cual la solución de las dificultades que plantea la realización de la plusvalía está en el mercado exterior. Esta conclusión a que llega el señor N. y que es, en esencia, una simple repetición de la conclusión formulada por el señor V. demuestra del modo más palmario que no ha comprendido nada ni del mecanismo de la realización del producto en la sociedad capitalista, es decir, de la teoría del mercado interior, ni de la función del mercado exterior. En efecto, es que se encierra ni un adarme de sentido común en la invocación del mercado exterior como la salida al problema de la realización. El problema de la realización consiste en que cada una de las diversas partes del producto capitalista encuentre en el mercado otra parte del producto que la sustituya, lo mismo en cuanto al valor, capital constante, capital variable y plusvalía, que en cuanto a su forma material, medios de producción y medios de consumo, y en especial artículos de primera necesidad y artículos de lujo. Es evidente que debe dejarse a un lado para ello el comercio exterior, pues este factor no nos acerca ni una pulgada a la solución del problema, sino que más bien nos aleja de ella, al desplazar el problema de un solo país a un conjunto de países. El mismo N. que ve en el comercio exterior la salida a las dificultades que plantea la realización de la plusvalía, habla en los siguientes términos refiriéndose, por ejemplo, al salario. Los productores, los obreros que perciben un salario, solo pueden retirar del mercado la parte de los medios de subsistencia que corresponda por su valor a la suma bruta de los salarios percibidos p. 203. A lo cual, cabe preguntarse, ¿por dónde sabe nuestro economista que los capitalistas de un determinado país producirán medios de subsistencia precisamente en la cantidad y calidad necesarias para que puedan realizarse mediante los salarios? ¿Por dónde sabe que en este caso se puede resolver el problema sin recurrir al mercado exterior? Es evidente que no puede saberlo por ningún lado y que aquí descarta sencillamente el problema del mercado exterior, pues cuando se trata de la realización del capital variable la reposición de una parte del producto por otra es importante, pero en cambio no lo es el saber si esta reposición se efectúa dentro del país o entre dos países. Sin embargo, ante el problema de la plusvalía abandona este supuesto necesario y rehúye la solución del problema recurriendo al expediente del comercio exterior. La venta del producto en el mercado extranjero reclama, a su vez, una explicación, es decir, obliga a encontrar un equivalente para la parte del producto que se trata de vender, a encontrar otra parte del producto capitalista que pueda sustituir a aquella. Por eso dice Marx. El tener en cuenta el comercio exterior cuando se trata de analizar el valor del producto reproducido anualmente solo sirve para mover a confusión sin aportar ningún criterio nuevo ni en cuanto a los términos de problema ni en cuanto a su solución el capital, T2, p. 445. Los señores V y N. creían haber valorado en toda su profundidad las contradicciones del imperialismo al invocar las dificultades que presenta la realización de la plusvalía. En realidad, lo que hacen es presentar de un modo completamente superficial estas contradicciones del capitalismo, pues cuando se habla de las dificultades de la realización de las crisis provocadas por ellas, etc., debe reconocerse también que estas dificultades no solo son posibles, sino que son inevitables, y que lo son además con respecto a todas las partes que forman el producto capitalista y no con respecto a la plusvalía solamente. Dificultades de este tipo, provenientes de la falta de proporcionalidad entre las distintas ramas industriales, surgen constantemente no solo a propósito de la realización de la plusvalía, sino también con motivo de la realización del capital constante y del variable. No solo en lo tocante a la realización del producto que presenta la forma de medios de consumo, sino también en lo referente a la del producto que reviste la forma de medios de producción.
Sin esta clase de dificultades y de crisis sería inconcebible la producción capitalista, un régimen de producción a base de productores aislados que producen para un mercado mundial que desconocen. La teoría marxista de la realización. De lo que dejamos expuesto se desprende ya que las premisas fundamentales en que se basa la teoría de Marx se contienen en las dos tesis siguientes. Primera. El producto global de un país capitalista se halla formado, al igual que cualquier producto suelto, por tres partes. 1. El capital constante. 2. El capital variable. 3. La plusvalía. Esta tesis la comprenderá sin necesidad de razonarla cualquiera que se halle familiarizado con el análisis del proceso de producción del capital contenido en el tomo primero de la obra de Marx. Segunda, que puede formularse así. Dentro de la producción capitalista es necesario distinguir dos grandes sectores, que son 1. Producción de medios de producción, de objetos destinados al consumo productivo, es decir, a la producción, no al consumo de las personas, sino al consumo del capital, y 2. Producción de medios de consumo, es decir, de artículos destinados al consumo individual. Esta división encierra ya por sí sola más sentido teórico que todas las anteriores sutilezas de palabras sobre la teoría del mercado Bulgakov y Vid. P. 27. Surge el problema de saber por qué esta clasificación de los productos con arreglo a su forma natural se hace necesaria precisamente aquí, al analizar la reproducción del capital social, siendo así que el análisis de la producción y la reproducción del capital individual pudo llevarse a cabo sin necesidad de esta división y prescindiendo completamente del problema de la forma natural del producto. ¿Por qué razón hemos de plantear a propósito de la investigación teórica de la economía capitalista el problema de la forma natural del producto, cuando esta economía se basa exclusivamente en el valor de cambio del producto? Al analizar la producción del capital individual, el problema de cómo y dónde se vende el producto, de dónde y cómo compran los obreros los medios de consumo y los capitalistas los medios de producción se dejaba a un lado, porque no tenía nada que ver con el análisis y era indiferente en cuanto a este. Allí solo interesaba estudiar el valor de los distintos elementos de la producción y el resultado de esta. Aquí, en cambio, se trata precisamente de saber de dónde sacan los obreros y los capitalistas sus medios de consumo. ¿Dónde se procuran los capitalistas sus medios de producción? ¿De qué modo satisface el producto creado todas estas exigencias, permitiendo además que se amplíe la producción? Por consiguiente, el problema aquí planteado no es solo la reposición del valor, sino la reposición de la materia. El capital, T2, Cap 19. Por eso es incuestionablemente necesario distinguir entre dos clases de productos que desempeñan una función absolutamente distinta en el proceso de la economía social. Si tenemos en cuenta estas dos tesis fundamentales, desaparecerán todas las dificultades que plantea el problema de la realización del producto social dentro de la sociedad capitalista. Tomemos primeramente la reproducción simple, es decir, la reiteración del proceso de producción en escala permanente, sin acumulación. Es evidente que el capital variable y la plusvalía del sector 2, cuyos productos presentan la forma de medios de consumo, se realizan mediante el consumo individual de los obreros y capitalistas de este sector, pues la reproducción simple presupone el consumo de la plusvalía en su totalidad, sin que ninguna parte de ella se convierta en capital. A su vez, el capital variable y la plusvalía, que presentan la forma de medios de producción, sector 1, deben trocarse, para su realización, en medios de consumo para los obreros y capitalistas que se dedican a crear medios de producción. Y lo mismo ocurre con el capital constante que se presenta bajo la forma de medios de consumo, sector 2. Para poder incorporarse de nuevo a la producción al año siguiente, tiene que realizarse necesariamente mediante el intercambio con medios de producción. Se obtiene así un intercambio de capital variable y plusvalía en forma de medios de producción por capital constante en forma de medios de consumo. Los obreros y los capitalistas, en el sector de los medios de producción, obtienen de este modo medios de subsistencia, mientras que los capitalistas, en el sector de los medios de consumo, dan salida a su producto y obtienen capital constante para poder seguir produciendo. En las condiciones de la reproducción simple, las dos partes que se cambian deben ser iguales entre sí. La suma del capital variable y de la plusvalía contenidos en los medios de producción debe ser igual al capital constante contenido en los medios de consumo. Por el contrario, cuando se parte del supuesto de la reproducción en escala ampliada, es decir, de la acumulación, la suma de los primeros debe ser mayor que el segundo, pues tiene que existir un remanente de medios de producción para poder iniciar la nueva producción. Pero volvamos al supuesto de la reproducción simple. Nos quedaba aún una parte no realizada del producto social, a saber,
El capital constante contenido en los medios de reproducción. Esta se realiza en parte mediante intercambio entre los capitalistas del mismo sector, mediante el intercambio, por ejemplo, de carbón por hierro, pues cada uno de estos productos es un material o un instrumento necesario para la producción del otro, y en parte mediante su empleo directo en la producción, así, por ejemplo, carbón extraído para ser utilizado en la misma empresa extractora de carbón, el trigo en la producción agrícola, etc. En cuanto a la acumulación, tiene por punto de partida, como sabemos, el excedente de medios de producción, procedente de la plusvalía de los capitalistas de este sector, que exigía también el empleo parcial como capital de la plusvalía existente en forma de medios de consumo. No creemos necesario investigar aquí en detalle el problema de cómo esta producción adicional se combina con la reproducción simple. No es nuestro propósito entrar en una investigación especial de la teoría de la realización. Basta con lo dicho, para poner de manifiesto los errores de los economistas populistas y poder llegar a determinadas conclusiones teóricas acerca del mercado interior. La conclusión más importante de la teoría marxista de la realización, en cuanto al problema del mercado interior que aquí nos interesa, es la siguiente. El desarrollo de la producción capitalista y también, consiguientemente, del mercado interior no se efectúa tanto a expensas de los medios de consumo como a expensas de los medios de producción. Dicho en otros términos, el aumento de los medios de producción rebasa el de los medios de consumo. Veíamos, en efecto, que se cambiaba capital constante en forma de medios de consumo, sector 2, por capital variable en forma de medios de producción, sector 1. Ahora bien, es una ley general de la producción capitalista que el capital constante aumenta más rápidamente que el capital variable. Por consiguiente, el capital constante en forma de medios de consumo tiene que aumentar más rápidamente que el capital variable y la plusvalía en forma de medios de la misma clase. Y el capital constante en forma de medios de producción tiene que aumentar con la máxima rapidez, superando tanto el aumento del capital variable, la plusvalía, existente en los medios de producción como el crecimiento del capital constante existente en los objetos de consumo. El sector de la producción social que crea medios de producción como el crecimiento del capital constante bajo forma de medios de consumo. El sector de la producción social que crea medios de producción deberá crecer, por consiguiente, con mayor rapidez que el que se dedica a producir medios de consumo. Por donde el desarrollo del mercado interior, bajo el capitalismo, es hasta cierto punto independiente del desarrollo del consumo individual, ya que se apoya más bien en el consumo productivo. Pero sería falso concebir esta independencia en el sentido de una separación completa entre el consumo productivo y el consumo individual. El primero puede y debe aumentar más rápidamente que el segundo, a esto se limita, en realidad, la tal independencia, pero es evidente que en última instancia el consumo productivo no puede desligarse nunca del consumo individual. Marx dice, refiriéndose a esto. Además, como ya hemos visto libro 2, sec. Tercero, se produce una circulación continua entre unos y otros capitales constantes. Marx alude al capital constante en forma de medios de producción realizado mediante el intercambio dentro del mismo sector, que es independiente, por el momento, del consumo individual en el sentido de que no entra nunca en él, pero que se halla en definitiva limitada por él, puesto que la producción de capital constante no se realiza nunca por la producción misma, sino simplemente porque hay más demanda de él en las distintas ramas de producción cuyos productos entran en el consumo individual. El capital, T3, Capitán 18. Este empleo de una cantidad mayor de capital constante no es otra cosa que lo que en la terminología del valor de cambio se llama un desarrollo mayor de las fuerzas productivas, pues la parte principal de los medios de producción que van en rápido aumento se halla formada por materias primas, maquinaria, herramientas, edificios y demás instalaciones para la gran industria y en especial para la producción mecánica. Es, por tanto, muy natural que la producción capitalista, que desarrolla las fuerzas productivas de la sociedad y que ha creado la gran industria y la industria mecánica, se caracterice también por el aumento especial de aquella parte de la riqueza social consistente en medios de producción. Lo que en este punto, es decir, en lo que se refiere a la creación de medios de producción, distingue a la sociedad capitalista de los salvajes no es, como cree señor, el hecho de que el salvaje tenga como privilegio y característica el invertir su trabajo en un determinado tiempo, que no le procura frutos susceptibles de ser reducidos, traducidos, a renta, es decir, a medios de consumo, sino que la diferencia estriba en lo siguiente.
A. La sociedad capitalista emplea una cantidad mayor de su tiempo anual disponible en la producción de medios de producción, o sea de capital constante, no susceptible de ser reducido a renta revenue ni bajo la forma de salario ni bajo la forma de plusvalía, sino que solo puede funcionar como capital. B. Cuando el salvaje fabrica arcos, flechas, martillos de piedra, hachas, cestas, etc., sabe perfectamente que el tiempo empleado en estas faenas no se emplea en la elaboración de medios de consumo, que con ello cubre, por tanto, sus necesidades de medios de producción, y nada más, el capital, T2, p. 415. La sociedad capitalista ya no tiene plena conciencia, como el salvaje, de la posición que ocupa dentro de la producción, pues se lo oculta el fetichismo inherente a ella, que envuelve las relaciones sociales entre los hombres bajo el ropaje de relaciones entre productos. Se lo oculta la transformación de cada producto en una mercancía producida para un consumidor desconocido y destinada a realizarse en un mercado desconocido. Y como al productor individual le tiene sin cuidado la clase de artículos que produce, pues todo producto le suministra una renta, surge así un punto de vista individual y superficial, que los teóricos proyectan luego sobre la sociedad en su conjunto y que les impide penetrar en el proceso de reproducción del producto total de la sociedad dentro de la economía capitalista. El que el desarrollo de la producción, incluyendo, por tanto, el mercado interior, se efectúe, fundamentalmente, a base de los medios de producción, parece algo paradójico y envuelve indudablemente una contradicción. Se trata, realmente, de una producción por la producción misma, de un aumento de la producción que no va acompañado del correspondiente aumento de consumo. Pero esta contradicción no es inherente a la doctrina, sino a la vida real. Es una contradicción que responde enteramente a la propia naturaleza del capitalismo y a las demás contradicciones características de este sistema de economía social. Este aumento de la producción desligado de un aumento paralelo del consumo responde también a la misión histórica del capitalismo y a su estructura social. Su misión consiste en desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, su estructura excluye la posibilidad de explotar estas conquistas técnicas en favor de las masas de la población. Entre la tendencia incontenible a desarrollar la producción, inherente al capitalismo, y el consumo limitado de las masas del pueblo, limitado, a consecuencia de su situación proletaria, existe, indudablemente, una contradicción. Es la que Marx pone de relieve en las tesis que tanto gustan de citar los populistas como supuesta confirmación de sus ideas sobre la restricción del mercado interior, sobre el carácter no progresivo del capitalismo, etc., etc. He aquí algunas de estas tesis. Contradicción del régimen de producción capitalista. Los obreros considerados como compradores de mercancías, son importantes para el mercado. Pero, como vendedores de sus mercancías, la fuerza de trabajo, la sociedad capitalista tiende a reducirlos al mínimo de precio el capital, T2, p. 304, nota. Las condiciones, de la realización, se hallan, limitadas, por la proporcionalidad con las diversas ramas de producción y por la capacidad de consumo de la sociedad, y cuanto más se desarrolla la capacidad productiva más choca con la base limitada sobre que descansan las relaciones de consumo el capital, T3. Los límites dentro de los cuales tienen que moverse necesariamente la conservación y valorización del valor capital, basados en la expropiación y la depauperación de la gran masa de los productores, chocan por tanto constantemente con los métodos de producción que el capital se ve obligado a emplear para sus fines y que tienden al aumento ilimitado de la producción, a la producción por la producción misma, al desarrollo incondicional de las fuerzas sociales productivas del trabajo. Por tanto, si el régimen capitalista de producción constituye un medio histórico para desarrollar la capacidad productiva material y crear el mercado mundial correspondiente a ella, constituye al mismo tiempo una contradicción constante entre esta misión histórica y las relaciones sociales de producción características de él el capital, T3. La razón suprema de toda verdadera crisis sigue siendo la pobreza y las limitaciones de consumo de las masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad del capital, T3. En todos estos pasajes se pone de relieve, pura y simplemente, la contradicción señalada más arriba entre la tendencia ilimitada al aumento de la producción y la limitación de consumo.
Nada sería más absurdo que el llegar, partiendo de estos pasajes del Capital, a la conclusión de que Marx pone en duda la posibilidad de realizar la plusvalía dentro de la sociedad capitalista, de que explica las crisis como consecuencia de la falta de consumo, etc. El análisis marxista de la realización pone de manifiesto que la circulación entre capital constante y capital constante, se halla definitivamente limitada por él, es decir, por el consumo individual, pero este mismo análisis descubre el verdadero carácter de esta limitación y demuestra que, en la creación del mercado interior, los medios de consumo tienen una función menos importante que los medios de producción. Finalmente, nada más absurdo que querer deducir de las contradicciones del capitalismo la imposibilidad de este régimen, su carácter no progresivo, etc. Esto es pretender escapar de una realidad desagradable, pero inexorable, huyendo a las nubes de la fantasía romántica. La contradicción entre la tendencia al aumento ilimitado de la producción y la restricción del consumo no constituye la única contradicción del capitalismo, el cual no podría existir ni desarrollarse sin contradicciones. Las contradicciones del capitalismo acreditan su carácter históricamente perecedero, explican las condiciones y las causas de su desocupación y de su transformación en una forma superior, pero no excluyen en modo alguno ni la posibilidad ni el carácter progresivo del capitalismo, comparado con los sistemas de economía social que le precedieron. ¿Por qué necesitan un mercado exterior las naciones capitalistas? La teoría de la realización del producto en la sociedad capitalista, tal como queda expuesta, podría justificar esta pregunta. No se halla en contradicción esta teoría con la tesis según la cual ninguna nación capitalista puede prescindir del mercado exterior. Debemos recordar que el análisis de la realización del producto en la sociedad capitalista, tal como ha sido expuesto, partía del supuesto de la inexistencia de un mercado exterior. Este supuesto quedó señalado ya más arriba, demostrándose también su necesidad, en relación con dicho análisis. Es evidente que la importancia y la exportación de productos no habría conducido en modo alguno al esclarecimiento del problema y solo habría servido para embrollarlo. El error de los señores V y N consiste precisamente en recurrir al mercado exterior para explicar la realización de la plusvalía. Con ello, sin explicar absolutamente nada, lo que hacen es, simplemente, encubrir sus errores teóricos. Esto, por una parte. Por otra parte, ello les permite esquivar, con ayuda de estas teorías erróneas, la necesidad de explicar el hecho del desarrollo del mercado interior en lo que al capitalismo ruso se refiere. El mercado exterior es para ellos, pura y simplemente, un subterfugio que les permite paliar el desarrollo del capitalismo, y con él el del mercado, dentro del país, subterfugio tanto más cómodo cuanto que les exime además de la obligación de investigar los hechos que acreditan la conquista de mercados extranjeros por el capitalismo ruso. La necesidad del mercado exterior para un país capitalista no se halla determinada en modo alguno por las leyes que rigen la realización del producto social, y en particular de la plusvalía, sino, en primer lugar, por el hecho de que el capitalismo solo aparece como resultado de una circulación de mercancías muy desarrollada, que rebase las fronteras del Estado. Por eso no es posible concebir una nación capitalista sin comercio exterior, ni tal nación capitalista ha existido nunca en la realidad. Como el lector ve, esta causa tiene un carácter histórico. Y los populistas no podían desentenderse de ella con un par de frases trilladas sobre la imposibilidad del consumo de la plusvalía por los capitalistas. Si hubiesen querido plantearse realmente el problema del mercado extranjero, habrían tenido que investigar, en este punto, el desarrollo histórico del comercio exterior, el desarrollo histórico de la circulación de mercancías. Y después de haber investigado este desarrollo histórico, les habría sido imposible, naturalmente, presentar al capitalismo, como una desviación accidental. En segundo lugar, la coincidencia entre las distintas partes de la producción social, lo mismo en cuanto a su valor que en cuanto a su forma natural, que la teoría de la reproducción del capital social daba por supuesta como una necesidad y que en realidad solo se presenta como el resultado medio de una serie de constantes oscilaciones. Esta coincidencia se ve continuamente alterada en la sociedad capitalista a consecuencia del aislamiento en que se hallan los distintos productores que trabajan para un mercado incierto. Las diversas ramas industriales que sirven como mercado las unas de las otras se desarrollan con ritmo desigual, se adelantan unas a otras y las industrias más desarrolladas se buscan un mercado exterior. Pero esto no significa, ni mucho menos, que sea imposible, para la nación capitalista, realizar la plusvalía, como los populistas se empeñan en sostener. Indica solamente la falta de proporción en el desarrollo de las distintas industrias.
Con otra distribución del capital nacional podría realizarse dentro del país la misma masa de productos. Pero, para que el capital abandone una rama industrial y emigre a otra, tiene que producirse una crisis en aquella, ¿y qué razones podrían hacer a los capitalistas amenazados de semejante crisis desistir de buscar un mercado exterior y exigir primas para fomentar la exportación, etcétera? En tercer lugar, para los métodos precapitalistas de producción rige la ley de la repetición del proceso de producción con la misma extensión y sobre las mismas bases que antes. Esta ley regía para la economía a base de prestaciones personales del terrateniente, para la economía natural del campesino, para la producción artesana del industrial. La ley de la producción capitalista, en cambio, es esta: cambios constantes de los métodos de producción y aumento ilimitado de su volumen. Con los viejos métodos de producción, las distintas unidades económicas podían mantenerse durante siglos y siglos sin cambiar de carácter ni de volumen, sin salirse de los límites de la heredad del terrateniente, de la tierra del campesino o del pequeño mercado vecino al que llevaban sus productos los artesanos rurales y los pequeños industriales, los llamados custari. En cambio, la empresa capitalista tiende inevitablemente a rebasar los límites de la comuna rural, del mercado local, de la comarca y, por último, del Estado. Y como el aislamiento y el carácter cerrado del Estado han sido destruidos ya por la circulación de mercancías, resulta que la tendencia natural de toda rama industrial capitalista le impone como necesidad el buscar un mercado exterior. Por donde la necesidad de buscar un mercado exterior no demuestra en modo alguno la limitación del capitalismo, como gustan de hacer creer los economistas populistas. Muy por el contrario. Esta necesidad demuestra palmariamente la obra histórica de progreso del capitalismo, que viene a destruir el aislamiento y el carácter cerrado de los antiguos sistemas económicos, y con ellos la estrechez de la vida espiritual y política de aquellas épocas, agrupando a todos los países del mundo en una gran unidad económica. Vemos, pues, que también las dos últimas causas que explican la necesidad de un mercado exterior presentan un carácter histórico. Para comprenderlas, es necesario investigar cada rama industrial de por sí, su desarrollo dentro del país, su transformación hasta elevarse a la forma capitalista, en una palabra, es necesario conocer los hechos que nos hablan del desarrollo del capitalismo en cada país. Y no puede extrañarnos que los populistas aprovechasen la ocasión para volver la espalda a estos hechos y recurrir a frases triviales y vacuas sobre la imposibilidad, tanto del mercado interior como del exterior. Conclusiones del capítulo primero. Resumamos ahora los puntos teóricos investigados que se refieren directamente al problema del mercado interior. 1. El proceso fundamental para la formación del mercado interior, es decir, para el desarrollo de la producción de mercancías y del capitalismo, es la división social del trabajo. Esta consiste en que las distintas clases de elaboración de materias primas, y las diversas operaciones de esta elaboración, se vayan separando gradualmente de la agricultura para pasar a formar ramas industriales independientes, que cambian sus productos, convertidos ya en mercancías, por productos agrícolas. Y el mismo proceso de especialización se opera en la agricultura, la cual se convierte así en una industria más, es decir, en una rama de producción de mercancías. 2. Una consecuencia directa que se desprende de la tesis anterior es la ley vigente en toda economía progresiva productora de mercancías y especialmente en la economía capitalista, según la cual la población industrial, es decir, la población no agrícola, crece más rápidamente que la población agrícola y es cada vez mayor el número de personas que pasan de la agricultura a la industria. 3. La separación entre el productor directo y sus medios de producción, es decir, su expropiación, que caracteriza el tránsito de la producción simple de mercancías a la producción capitalista, y que constituye la premisa necesaria de este tránsito, crea el mercado interior. Este proceso del nacimiento del mercado interior se opera de dos modos. Por una parte, los medios de producción de que se separa al pequeño productor se convierten en manos de su nuevo poseedor en capital, sirven para la producción de mercancías y pasan a ser mercancías ellos mismos. De este modo, la simple reproducción de estos medios de producción exige ya su compra. Antes, estos medios de producción eran reproducidos en gran parte bajo su forma natural y en parte se fabricaban en la misma casa, es decir, se forma un mercado para los medios de producción, con lo cual se convierte también en mercancía el producto fabricado ahora con estos medios de producción.
Por otra parte, los medios de subsistencia de estos pequeños productores se convierten ahora en elementos materiales del capital variable, es decir, de la suma de dinero que el empresario, ya sea el agricultor, el proveedor, el tratante en madera, el fabricante, etc., paga a sus obreros. Por donde estos medios de subsistencia se convierten, a su vez, en mercancías y crean, por tanto, el mercado interior para los medios de consumo. 4. La realización del producto en la sociedad capitalista, y también, consiguientemente, la realización de la plusvalía, no puede explicarse sin aclarar. Primero que el producto social, lo mismo que el individual, se divide, con arreglo a su valor, en 3 partes y no en 2, en capital constante más capital variable más plusvalía, y no solamente en capital variable más plusvalía, como enseñaban Adam Smith y toda la economía política anterior a Marx. Segundo que, por su forma natural, debe dividirse en 2 grandes sectores. El de los medios de producción, que se consumen en el proceso de producción, y el de los medios de consumo, que se consumen individualmente. Estas tesis teóricas fundamentales permitieron a Marx explicar perfectamente el proceso de la realización del producto en general y de la plusvalía en particular, dentro de la producción capitalista, y poner al descubierto el error palmario que supone el recurrir al mercado exterior a propósito del problema de la realización. 5. La teoría marxista de la realización ha venido a arrojar también luz en lo tocante a los problemas del consumo nacional y de la renta nacional. De lo dicho más arriba se desprende por sí mismo que el problema del mercado interior, considerado como un problema aparte e independiente de la fase de desarrollo del capitalismo, no existe. Es justamente por esta razón que la teoría de Marx no plantea nunca ni en parte alguna, este problema aisladamente. El mercado interior surge cuando surge la economía basada en la mercancía. Es creado por el desarrollo de este tipo de economía, y el grado de la divisibilidad en la división social del trabajo es lo que determina el nivel de su desarrollo al transferirse el concepto de mercancía de los productos a la fuerza de trabajo y solo en el grado en que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía conquista el capitalismo la producción total del país, desarrollándose principalmente a costa de los medios de producción, que ocupan en la sociedad capitalista un lugar de importancia cada vez mayor. El capitalismo se crea el mercado interior mediante su propio desarrollo, el cual ahonda la división social del trabajo y divide a los productores directos en capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del mercado interior indica la fase del desarrollo capitalista de un país. Es falso plantear el problema de los límites del mercado interior, como lo hacen los populistas, desligándolo del problema del grado de desarrollo del capitalismo. Por eso el problema de cómo se estructura el mercado interior para el capitalismo ruso nos remite a este otro problema. ¿Cómo y en qué dirección se desarrollan las distintas ramas de la economía nacional de Rusia? ¿En qué estriban el entronque y la interdependencia entre estas diversas ramas? Importancia de las zonas de la periferia mercado interior y mercado exterior. En el capítulo primero se señaló la falsedad de la teoría que enlaza el problema del mercado exterior para el capitalismo con el problema de la realización del producto, pp. 611 ss. La necesidad del mercado exterior para el capitalismo no se explica, ni mucho menos, por imposibilidad de realizar el producto en el mercado interior, sino por el hecho de que el capitalismo no se halla en condiciones de repetir el mismo proceso de producción con su volumen anterior y bajo distintas condiciones, como ocurría bajo los sistemas económicos precapitalistas, por el hecho de que el capitalismo conduce inevitablemente a un desarrollo ilimitado de la producción, que rebasa los límites estrechos de las unidades económicas de otros tiempos. Debido a la desigualdad de ritmo característica del desarrollo del capitalismo, unas ramas industriales se adelantan a las otras y tienden a traspasar los límites de las zonas en que rigen relaciones económicas antiguas. Tomemos, por ejemplo, la industria textil a comienzos de la época posterior a la Reforma. Esta industria, bastante desarrollada en un sentido capitalista, régimen de manufactura que empieza a orientarse hacia el régimen fabril, se había adueñado completamente del mercado de Rusia central. Sin embargo, las grandes fábricas que crecieron con tanta rapidez no podían contentarse ya con la extensión del mercado anterior y empezaron a buscar un mercado más lejano entre la nueva población, que ha colonizado la nueva Rusia, la zona sudoriental del otro lado del Volga, el norte del Cáucaso, Siberia, etc. La tendencia de las grandes fábricas a salirse del marco de los antiguos mercados es indiscutible. Ahora bien, ¿significa esto que en las zonas que servían de mercados antiguos no podía destinarse al consumo una cantidad mayor de productos de la industria textil?
Significa, por ejemplo, que las provincias industriales y las provincias agrícolas centrales no se hallan ya en condiciones de absorber grandes cantidades de géneros fabriles. No. Sabemos que la desintegración de los campesinos, el desarrollo de la agricultura para el mercado y el crecimiento de la población industrial no han dejado nunca ni dejan tampoco ahora de ampliar también en esta antigua zona el mercado interior. Pero esta ampliación del mercado interior se ve contenida por numerosas circunstancias, principalmente, por el mantenimiento de instituciones anticuadas que entorpecen el desarrollo del capitalismo en la agricultura, y los fabricantes no esperarán, naturalmente, hasta que las demás ramas de la economía nacional se pongan, en su desarrollo capitalista, a la altura de la industria textil. Los fabricantes necesitan un mercado inmediatamente, y si el atraso de las demás ramas de la economía nacional restringe el mercado en la antigua zona, irán a buscarlo a otras zonas o a otros países, o a las colonias del país antiguo. Pero, ¿qué es una colonia, desde el punto de vista de la economía política? Ya más arriba hemos indicado que las características fundamentales de este concepto, según Marx, son las siguientes. Creó el mercado para sus productos. Este país, que a comienzos del período posterior a la Reforma se hallaba muy poco poblado o habitado por montañeses que vivían al margen de la economía mundial e incluso al margen de la historia, fue convirtiéndose en un país de industriales petroleros, de tratantes en vinos, de productores de trigo y de tabaco, y Mr. Cupón despojó a los orgullosos moradores de las montañas caucasianas de su poético traje nacional para embutirlos en la librea de un lacayo de Europa, Glebus Perisky. Paralelamente con el proceso de la colonización cada vez más intensa del Cáucaso y del crecimiento intensivo de su población agrícola, discurría el proceso, velado por este crecimiento, del encauzamiento de la población de la agricultura a la industria. La población urbana del Cáucaso acusó de 1863 a 1897 un aumento de 350, existencia de colonos desocupados, libres. Zonas de territorio fácilmente asequibles. 2. Una división del trabajo en escala mundial y un mercado mundial, que permita a las colonias especializarse en la producción en masa de productos agrícolas y obtener como contraprestación artículos industriales que en otras condiciones tendrían que fabricar ellas mismas. Ya dejamos dicho más arriba que las zonas de la periferia del sur y del este de la Rusia europea, colonizadas después de la Reforma, presentan las características señaladas y son, con respecto a la Rusia central europea, colonias en sentido económico. Y este concepto cuadra aún mejor a las demás zonas de la periferia, por ejemplo o al Cáucaso. La conquista económica de este territorio por Rusia fue considerablemente posterior a su conquista política y aún hoy no se halla terminada. Después de la Reforma, se llevó a cabo, por una parte, una fuerte colonización del Cáucaso, una roturación de terreno en gran escala por los colonos, especialmente en el norte del Cáucaso, productores de trigo, tabaco, etc., para la venta, y que hacían venir de Rusia a jornaleros agrícolas en masa. Por otra parte, la antiquísima industria local de los Kustari se vio desplazada y sometida a la concurrencia de las mercancías de importación procedentes de Moscú. La vieja industria de forja de armas sucumbió ante la competencia de las armas importadas de Tula y de Bélgica, la producción artesanal de hierro hubo de rendirse a la concurrencia de los productos de importación de la industria siderúrgica rusa, y lo mismo la elaboración artesanal del cobre, el oro y la plata, la arcilla, la grasa y la sosa, las pieles, etc. Todos estos productos se fabricaban más baratos en las fábricas rusas, que enviaban sus artículos al Cáucaso. Asimismo declinó la producción de grandes vasos de cuerno, al decaer en Georgia el régimen feudal, con sus festines históricos, así como la producción de gorros de piel como consecuencia del desplazamiento de los trajes asiáticos por los europeos, la fabricación de odres y de jarros para los vinos del país, al ponerse estos por vez primera a la venta fuera, con lo que se desarrolló la tonelería, conquistando a su vez el mercado ruso. De este modo, el capitalismo ruso incorporó el Cáucaso al comercio mundial de mercancías, niveló las características locales, supervivencias del antiguo aislamiento patriarcal, y se creó el mercado para sus productos. Este país, que a comienzos del período posterior a la Reforma se hallaba muy poco poblado o habitado por montañeses que vivían al margen de la economía mundial e incluso al margen de la historia, fue convirtiéndose en un país de industriales petroleros, de tratantes en vinos, de productores de trigo y de tabaco, y Mr. Cupón despojó a los orgullosos moradores de las montañas caucasianas de su poético traje nacional para embutirlos en la librea de un lacayo de Europa, Glebus Perisky.
Paralelamente con el proceso de la colonización cada vez más intensa del Cáucaso y del crecimiento intensivo de su población agrícola discurría el proceso, velado por este crecimiento, del encauzamiento de la población de la agricultura a la industria. La población urbana del Cáucaso acusó de 1863 a 1897 un aumento de 350.000 almas a 900.000, aproximadamente, de 1851 a 1897, el censo total de población del Cáucaso aumentó en un 95%. Huelga añadir que el mismo proceso se ha operado y sigue operándose en el Asia Central, en Siberia, etc. Esto plantea, naturalmente, el siguiente problema. ¿Dónde se halla realmente el límite entre el mercado interior y el mercado exterior? Si nos fijásemos simplemente en las fronteras políticas del Estado, daríamos al problema una solución puramente mecánica, que además probablemente no sería tal solución. Si llegamos a la conclusión de que el Asia Central es mercado interior y Persia mercado exterior, ¿qué serán entonces China y Bujara? Si Siberia es mercado interior y China mercado exterior, ¿dónde incluiremos a la Manchuria? Son problemas, todos estos, de carácter secundario. Lo esencial es que el capitalismo no puede existir ni desarrollarse sin una constante ampliación de su órbita de poder, sin la colonización de nuevos países y la incorporación de países antiguos y no capitalistas al torbellino de la economía mundial. Y esta circunstancia se ha dado y se da con una fuerza enorme en la Rusia posterior a la reforma. El proceso de la formación del mercado para el capitalismo revela, pues, dos aspectos, a saber, el desarrollo del capitalismo en profundidad, es decir, el crecimiento progresivo de la agricultura y la industria capitalistas en un determinado territorio, concreto y aislado, y el desarrollo del capitalismo en extensión, es decir, la extensión de la órbita de poder del capitalismo sobre nuevos territorios. Siguiendo el plan del presente trabajo, nos hemos limitado a examinar casi exclusivamente el primer aspecto, el proceso, razón por la cual creernos necesario subrayar aquí que también el otro aspecto del proceso tiene una importancia extraordinaria. Una investigación un poco completa del proceso de colonización de las zonas de la periferia y de la extensión del territorio ruso desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo exigiría un trabajo aparte. Aquí, nos limitaremos a observar que Rusia ocupa una situación especialmente favorable con respecto a otros países capitalistas, gracias a la abundancia de territorios no ocupados, asequibles a la colonización, en las zonas de la periferia. Aún prescindiendo de la Rusia asiática, también en la Rusia europea disponemos de zonas de estas en la periferia, que, a consecuencia de las enormes distancias y las malas vías de comunicación, mantienen todavía vínculos extraordinariamente débiles con la Rusia central. Fijémonos, por ejemplo, en el extremo norte, en el gobierno de Arjángelsk. Sus inmensos terrenos y los tesoros naturales de su tierra todavía no se explotan más que en una medida insignificante. Uno de los productos principales de esta región se exportaba principalmente, hasta estos últimos tiempos, a Inglaterra. A este respecto, dicha región de la Rusia europea era, pues, mercado exterior para Inglaterra sin ser mercado interior para Rusia. Los empresarios rusos envidiaban, naturalmente, a los ingleses, y ahora, después de la construcción del ferrocarril de Arjángelsk, se sienten atraídos hacia esta región, pues prevén un fortalecimiento del espíritu de empresa y las actividades que tendrán las diversas ramas industriales en esta región.